Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenido a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir con un invitado que ya ha estado con nosotros una vez en el programa, un economista muy afamado, muy lúcido, muy claro, a ver si lo logra en 15 minutos. Explicarnos, bienvenido Raúl Feliz, explicarnos cómo veremos desde el punto de vista de la economía mexicana este año. Venimos de un shock de precios brutal, está el crudo en niveles que era inanticipable hace un año, incluso cuando hizo el presupuesto estaba a $50, hoy está 20, una efervescencia en los mercados mundiales muy fuerte, las economías de la región muy lastimadas. Sería con una pregunta, ¿es creíble el pronóstico de que vamos a crecer 2.5 en este contexto? Bueno, 2.5 es el consenso en este momento. El gobierno tiene una estimación más alta. El Banco Mundial anda por 2.9. Yo en lo personal ando alrededor del 2.6. Al menos que si no ocurre algo extraordinariamente peor de lo que ya tenemos en el radar. ¿Qué sería algo peor de lo que tenemos en el radar? Por ejemplo, en el caso del precio del petróleo, que ya lo mencionaste, hemos visto los marcadores internacionales caer debajo de $30. Creo que ese nivel ya, si se sostuviera ahí o fuera a buscar los $20 y ese fuera el promedio del año 2016, difícilmente podríamos estar creciendo arriba de 2%. Sin embargo, si el precio regresa a un promedio de 36, 38, $39 para el año, muy probablemente el año 2016 será muy similar al 2015, con crecimientos en el orden de 2.5%. Algo que está en la calle y que muchas veces creo que no se cree, es que en diciembre coincidieron dos indicadores que anteriormente era inviable que esto fuera así. Me refiero, tuvimos un desplome brutal en los precios del petróleo y tuvimos una inflación la más baja en 45 años. Antes, en automático, digamos, al tener al peso la paridad, subía la paridad y tenías un rebote inflacionario al día siguiente. ¿Crees que se pueda mantener ese mismo escenario o lentamente nos vamos a aproximar a los bienes que son de importación y que por lo tanto tienen un impacto, querámoslo o no? Bueno, yo creo que hay cosas buenas que decir al respecto. Uno es que el régimen monetario en el país cambió, que las reglas de juego cambiaron, que hoy tenemos una institución, el Banco Central, creíble y que ha logrado estabilizar las expectativas inflacionarias del país en una meta de mediano o largo plazo muy cerca de 3%, lo cual hace que ese anclaje de las expectativas haya evitado, como ocurría en el pasado, que ante depreciaciones importantes del peso, todos los actores salieran corriendo tratando de proteger su poder de compra a indexarse con respecto a ese precio, porque esperan que de alguna forma, aunque la inflación pudiera desviarse en el corto plazo de la meta, a mediano o largo plazo, en un horizonte de 5 o 6 años, la inflación convergerá al 3%. Esa es una cosa muy importante que tenemos. Ahora, yo estimo poco probable que observemos este año una inflación similar al año pasado. O sea, un 2.13% fue resultado de esa buena política monetaria, de esa nueva situación del Banco Central, pero también de circunstancias especiales. La caída de los precios de la electricidad, la caída de los precios de telecomunicaciones como resultado de las reformas estructurales, una desindexación del precio de la gasolina, y eso no se va a repetir en la misma magnitud. Y eventualmente va a ocurrir que este incremento de precios del dólar se va a ir moviendo, no a todos los bienes, pero a una parte de los bienes, se va a ir trasladando, por ejemplo, este año quizás a la industria automotriz, en parte, y muy probablemente mi estimación es que vamos a tener este año una inflación cercana al 3.2%. No, pero digamos, para las historias del pasado es más que 2.5, pero pues es 50% más que el año pasado. Sí, pero respecto a las inflaciones del 100% que no, teníamos antes, eso está... es totalmente marginal. Ahora, y lo que yo creo que le cuesta trabajo a todos, a mí, entender es
Hombre, si la evaluación fue hasta ahora, depende con qué fecha la mides, Depende pero el espacio. exactamente, un 30% Acumulada. acumulada. Los precios han subido en ese periodo 5% acumulado. Pues ¿qué? Los coches ya subieron 30%, todavía no, van a subir. Cuando suban, ¿qué impacto van a tener el resto de los precios? ¿Por qué los otros actores, lo dijiste tú, es que está anclado el tipo de cambio, las expectativas de inflación? Pero eso no significa nada para los que no sabemos de economía. ¿Cuál es el mecanismo real a través del cual todos quisieran subir sus precios, incluidos los que venden coches, y a la fecha no los han podido subir, aunque en muchos casos sus costos están en dólares? ¿Cuál es ese mecanismo que hace posible que después de una devaluación del 30%, el pesimista Raúl Feliz tenga una inflación para el año de este año del 3.4? Bueno, mira, yo creo que hay un aspecto de fondo. Para subir precio tiene que haber compradores del otro lado, ¿no? Entonces, la debilidad de la demanda, es decir, aunque México ha venido creciendo en los últimos años, todavía no hemos regresado en términos del tamaño de la economía potencial a donde estábamos hace 4 o 5 años. Entonces, los economistas decimos que hay capacidad ociosa en la economía. Es decir, hay una brecha de producto negativa que no se ha cerrado, hay plantas que no están usándose a plena capacidad, hay trabajadores disponibles. Aunque el empleo ha crecido, la tasa de desempleo todavía es más alta que la que consideramos natural y los salarios se han mantenido estables, no han podido subir. Entonces, en esta circunstancia, la capacidad de empujar un incremento de costo a los precios finales no es muy buena, porque además está el compromiso del Banco Central de que no va a permitir que la inflación se salga de línea. Sin embargo, ese ha sido el factor fundamental para frenar el traspaso hacia los precios. Sin embargo, hay sectores que pueden vender la mercancía en México o en el extranjero. Por ejemplo, en la industria automotriz. Claro. Entonces, eventualmente, esta circunstancia no puede durar para siempre. Hay mecanismos de protección. Hoy tenemos mercados de futuros, donde ellos pueden comprar a futuro los dólares, de forma tal que el movimiento día a día, mes a mes, no les impacta. Pero un movimiento tan persistente que ya va por 2 años, eventualmente comienza a alcanzarlos. Entonces, habrá un incremento de precios de los bienes que llamamos transables, que son aquellos bienes que se producen en la economía mexicana, pero se pueden vender fuera de México con facilidad. Pero estos más o menos representan 30% de la economía mexicana. Y vamos a suponer lo siguiente, que de ese 30% que se ha depreciado, la mitad, que es la norma internacional, se traslade a los precios. Habríamos hablando de un 15, y que de ese 15 un 30. Entonces, eventualmente, si el dólar no regresara, en los próximos 5 o 6 años podríamos tener hasta 5% más de inflación de lo que hubiésemos tenido, repartidos en 5 o 6 años. Y entre estos bienes. Y en esto, bueno, ya es el impacto total. Sí, no, pero concentrado en estos fundamentalmente bienes. En estos Y bienes. dentro de estos bienes, unos no van a poderlo hacer porque es un commodity cuyo precio se ha caído también, y otros sí. Así porque es. los commodities son transables. Sí, sí, claro, y yo pero creo han caído. Y mira, ese es un tema muy importante, porque uno de los factores que ha contenido la inflación, en México la inflación fundamentalmente es una inflación de alimentos. Entonces, los alimentos procesados han estado con inflaciones muy bajas, no obstante de que compran una parte importante de sus insumos en el exterior. Lo que pasa es que los precios de los granos, de las grasas, de los lácteos, se han caído 20, 25% en dólares. Entonces, aunque el peso se ha caído lo mismo en dólar, cuando lo conviertes a peso, el precio del trigo, el precio del maíz, el precio de la leche, esencialmente es un precio que ha estado flat, sin moverse en los últimos 2 años. Ahora, la mula no era arisca, pero en México, digamos, vienen este tipo de momentos, la volatilidad, como se le describe ahora, y nosotros de inmediato volteamos a ver 2 cuestiones, finanzas públicas y deuda. ¿Cómo ves tú el escenario ahí? Mira, el gobernador Carstens ha publicado una presentación que hizo hace unas semanas, mostrando claramente algunas de las vulnerabilidades que tenemos. México hoy tiene algo bueno, que es, tenemos un mercado de deuda profundo,
líquido, pero donde los Profundo extranjeros significa que se puede comprar y vender sin alterar mucho el precio. Correcto. Se pueden hacer grandes operaciones, lo cual ha tenido muchos beneficios para que las familias puedan fondearse a largo plazo en hipotecas. Pero también una consecuencia de esto es que hay una gran participación de inversionistas extranjeros en el mercado. Entonces, uno de los temores, y que podría dañar el crecimiento, es que súbitamente los extranjeros salieran corriendo del país, no necesariamente por una causa doméstica. Y hay muchos factores que pueden dispararlo. Por ejemplo, esos inversionistas a su vez tienen dinero de otros inversionistas que le ponen esas inversiones en sus fondos. Si esos otros inversionistas decidieran retirar esas inversiones, ellos están obligados a vender su posición en México, aunque esa no fuera su punto de vista, lo cual nos podría crear serios problemas de volatilidad. Entonces, el Banco de México ha comenzado a prepararse para una posible eventualidad de este tipo. Yo creo que desde el punto de vista de política monetaria tenemos buenos instrumentos, tenemos un escenario realista de lo que puede pasar, pero donde yo creo estaría nuestro talón de Aquiles es en la parte fiscal. Porque para que el banco pueda actuar para contener una posible crisis financiera generada por una salida abrupta de capitales y que el mercado reafirme la confianza en México, necesitamos mostrar unas perspectivas de finanzas públicas mucho más sólidas de las que tenemos. Entonces, yo creo que este es uno de los retos hacia adelante, consolidar las finanzas públicas. Tenemos un déficit que no es pequeño. Se le ha prometido a los mercados una trayectoria donde los déficits se van a ir haciendo cada vez más pequeños. Y yo creo que dar señales en esta dirección es uno de los elementos que podría mantener la estabilidad en México. Pero lo que no es estable en los programas es el tiempo, Raúl. Y hay una pregunta rápida, con que me van a regañar los productores, y creo que el público quiere oír. ¿Va a subir o bajar el dólar? O sea, ¿tú ves una trayectoria de regreso? En los próximos 3 meses no tengo la menor idea. En los próximos 3 años creo que va a regresar y no sería comprador de dólares. ¿A qué niveles crees que regrese? Creo que lo vamos a ver abajo de los 17 pesos. En el largo plazo. Pues en largo plazo a 2 años. Muertos. En 2 años. Raúl, pues mil suponiendo gracias. que se hagan bien las cosas. Gracias por haber estado aquí. Siempre aprendemos de tus intervenciones. Buenas noches. Nos vemos el próximo lunes en Primer Círculo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo y nos vemos el siguiente lunes.